¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo ha pasado? Buenos días. Buenos Buenos días, días. Bueno, licenciado. buenos Buenos días, días, licenciado. licenciado. Buenos días. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles. Abrigarse, por favor, especialmente las personas que viven en Quito, por favor, porque el frío está sumamente fuerte, sumamente durísimo, y pues ya nos estamos enfermando de a poquito dentro de Quito, ¿no? Así que, por favor, tenemos que, en este caso, cuidarnos bastante, ¿no? Si vamos a salir, obviamente con un paraguas, salimos también con unas chopitas gruesas, si estamos en la posibilidad, guantecitos, consumir lo que es bastante vitamina C y obviamente pues para estar bien de salud. Recuerde que con salud pues podemos hacer todas nuestras actividades, ¿no? A su vez, no se olvidará, por favor, si estamos debiendo algún documento de la institución, por favor, acercarse a solucionarlo, ¿no? De igual manera, por favor, tratar de estar al día en las pensiones, ¿sí? Y una indicación general. A partir del día de hoy nos va a acompañar la magíster Mónica Mosquera en las asistencias, ¿no? Entonces, por favor, si en algún momento ustedes van a faltar, pueden escribir al grupo del WhatsApp o pueden escribir al chat del team, ¿no? Los nombres, los apellidos, indicando pues el motivo de su inasistencia, ¿no? O en ese caso, digamos, si, oh sorpresa, un día yo me puedo conectar solamente a la clase de historia y voy a faltar todo el día, de igual manera, pues tengo que notificar, ¿no? Tanto en los grupos que ustedes tienen como en el Teams, por favor, ¿ok? Entonces, para que estén al pendiente, ¿sí? Bien, vamos a seguir avanzando, por favor, chicos, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a estudiar es acerca de uno de los imperios más grandes que tuvo el continente europeo, ¿no? Hablando del imperio carolingio, ¿no? Que prácticamente fue un imperio en donde dejó grandes aportaciones, especialmente para Europa, las bases, sentando las bases, lo que son formas administrativas, y además de ello contaban con un territorio sumamente extenso, ¿no? ¿Me confirman, por favor? Bueno, ¿la clase está siendo grabada? Sí, licenciado. Ya, excelente, muy bien. Ahora, el Imperio Carolingio prácticamente tuvo su centro mayormente en todo el país de Francia en general, ¿no? Su capital obviamente estaba en ese territorio, pero sin embargo lograron extenderse inclusive hasta la península itálica, es decir, era un imperio sumamente grande, ¿no? Aquí tenemos la imagen de Carlos Martel, que fue uno de los representantes, y aquí tenemos pues una imagen en donde destaca la religión que manejaba el imperio carolingio, ¿no? Muy bien, avanzamos. El imperio carolingio. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Gloria Génesis? Imperio carolingio. El imperio carolingio fue el imperio de Carlomagno o Carlos el Magno, el cual produjo un verdadero renacimiento de la época. Los elementos procedentes del cristianismo, del mundo bárbaro y de la cultura greco-romana se entremezclaron para dar origen a nuestra actual cultura occidental. Uno de los más importantes reinos germanos fue el reino franco, unificado por Clodoveo. Con él se inició el reinado de la dinastía merovingia, nombre dado en honor de su abuelo Meroveo. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, aquí podemos detallar prácticamente que el Imperio Carolingio tuvo un representante sumamente importante, ¿no? Carlos Magno, que prácticamente él fue un rey sumamente importante para el Imperio Carolingio y además de ello logró extender el territorio, estableciendo lo que son políticas administrativas y logró tener un gran desarrollo, hablando directamente
de las aportaciones de los griegos, de los romanos, e inclusive también logró establecer lo que son características propias de los pueblos bárbaros dentro de su imperio, ¿no? Además de ello, prácticamente logró establecer el cristianismo como la religión oficial del imperio, ¿no? Si bien es cierto, los inicios del Imperio Carolingio prácticamente destacan sobre los reinos germanos, ¿no? Establecidos en un momento, pues, por Cloroveo, conocido como el reino de los francos, ¿no? Si bien es cierto, prácticamente se establece de que con él se dio, pues, la dinastía de los merovingios, ¿no? Que fue prácticamente unos reinos sumamente pequeños, pero al tener lo que es una unificación por parte de Clodoveo, finalmente con el pasar de los años pudo fundarse pues el Imperio Carolingio en base a su máximo representante, Carlos Magno, ¿no? Muy bien, bueno, en este lado de acá, ¿sí? Justamente del lado de acá podemos observar. Bien, así prácticamente representaban a Carlos Magno, ¿sí? Su corona, su vestimenta, además de ello, pues, representante fuerte de la iglesia. Aquí también podemos observar cómo está con su séquito, de igual manera, pues, con la población en general, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Fanny Susana, por favor? Buenos días, licenciado. Buenos días. Me espera un ratito, por favor. Muy bien. Imperio carolingio. Al morir Clodoveo, en el año 1511, el reino se dividió en 4. Neustria, al oeste de Francia. Austriacia, al este. Borgoña, en el centro-sur. Y Aquitania, al sudoeste. Sin embargo, las luchas entre los merovingios llevaron poco a poco a que estos perdieran prestigio y poder. Es por eso se les llamó los reyes holgazanes. Ante la decadencia de los reyes, los nobles se convirtieron en los verdaderos detentores del poder. Ellos recibieron el título de mayordomos de palacio al principio del siglo VII. Los mayordomos de Austrasia, de familia Aristal, obtuvieron supremacía. Ya, muy bien, señorita, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí se destaca lo que es la finalización en su momento, pues, de los merovingios, ¿no? Al morir Cloroveo en los años 511, prácticamente dividió al imperio en 4, ¿no? Neustrasia al oeste de Francia, Austrasia al este, Borgoña en el centro y Aquitania, pues, al sudoeste, ¿no? Aquí también podemos establecer que prácticamente se dieron enfrentamientos, luchas entre los merovingios en general, ¿no? Prácticamente, aquí también podemos establecer que ellos no contaban con una estabilidad política y que prácticamente no se hacían cargo de las actividades dentro del imperio. Sin embargo, aquí podemos detallar que poco a poco, en este caso, los nobles o los mayordomos del imperio prácticamente se hicieron cargo de estos problemas sociales y posteriormente fueron conocidos como los reyes holgazanes, ¿no? Si bien es cierto, ellos prácticamente al no tener una actividad fuerte dentro del ejército, al no tener una estabilidad, poco a poco fueron perdiendo pues poder. Y finalmente los mayordomos del palacio, ¿sí?
prácticamente lograron ostentar el poder, los quitaron a partir del siglo VII y obviamente aquí aparece la familia Eristal, ¿no? Y obviamente pues obtienen el poder, obtienen el control y de aquí prácticamente dan paso a lo que se conoce como el personaje de Carlos Martel, ¿no? Que fue uno de los representantes dentro del Imperio Carolingio. Aquí también podemos observar cómo fueron los conflictos que poco a poco se dieron con los merovingios, ¿no? Obviamente luchas por el poder, ¿ok? Vamos a las siguientes características. Sí, por favor, la señorita Clara Josefina. Imperio carolingio. A esta familia perteneció Carlos Martel, quien detuvo el avance de los árabes en la batalla de Poitiers, Francia, 732, y su hijo Pipino, el Breve, que destrozó el último de los reyes merovingios en el año 751. Unió nuevamente el reino y se coronó rey de los francos. Entonces concluyó la dinastía de los merovingios y se inició la dinastía carolingia. Dentro de esta familia nació Carlomagno, el primer rey germano que intentó reconstruir el imperio romano de Occidente. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí también podemos detallar, ¿no? Que dentro de la familia Arizal apareció lo que es el personaje de Carlos Martel, ¿no? Que en su momento también es célebre porque logró detener el avance de los árabes en la batalla de Poitiers en Francia, ¿no? Que en aquel entonces los árabes prácticamente contaban con un ejército sumamente grande, sumamente extenso, e iban conquistando nuevos territorios, ¿no? Aquí también podemos establecer que su hijo, Pipino el Breve, destronó al último rey de los merovingios en los años 751 y posteriormente se coronó pues el rey de los francos, ¿no? A esto prácticamente se establece la dinastía carolingia, ¿no? Y que dentro de esta dinastía pues nació el personaje de Carlos Magno, el primer rey germano que intentó en este caso restablecer, construir pues el imperio romano de Occidente, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente las enseñanzas de los romanos, de los griegos, influyeron bastante, pues, para que Carlos Magno en su momento tratara de recuperar, sí, la belleza que en su momento tenía, pues, el imperio romano, ¿no? Con las políticas administrativas, con las obras de arquitectura, y además de ello, prácticamente establecer el cristianismo como tal, con una religión, pues, permanente, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de cómo fue pues la batalla de Poitiers, que prácticamente enfrentó el ejército de Carlos Martel en contra de los árabes en general. ¿Sí? Muy bien, pasamos a las características propias del imperio. ¿Me ayuda, por favor, el señor Jorge Campos, por favor? Buenos días. Buenos días. Características del Imperio Carolingio. Las principales características del Imperio Carolingio fueron las siguientes. Su territorio se extendía por gran parte de Europa occidental, pero su núcleo se encontraba en la actual Francia. La máxima autoridad era el emperador, jefe político de la cristiandad, que era coronado por el Papa, su jefe espiritual. Su forma de gobierno era la monarquía centralizada. El idioma predominante era el francico, aunque también se hablaban el galo-italiano, el sajón y otras lenguas germanas. Excelente, señor 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos detallar, ¿no? Algunas características propias del Imperio Carolingio. Se ubicaban en la actual Francia, ¿sí? La máxima autoridad o el máximo representante era pues el emperador, ¿no? A su vez, pues, era el jefe político de la cristiandad y que también era coronado pues por el Papa, ¿no? Entonces, el máximo representante. Su gobierno era una monarquía centralizada, es decir, por parte solamente del emperador, su familia
que controlaba todos estos territorios, ¿no? Y aquí también podemos hablar acerca de los idiomas que se manejaban dentro del Imperio Carolingio, ¿no? El galo-italiano, el sajón y otras lenguas germanas. Miren, por ejemplo, acá tenemos la imagen, en este caso, de Carlos Magno, y pues aquí tenemos algunos enfrentamientos con los pueblos musulmanes, ¿ok? Bien, ¿me ayuda por favor la siguiente diapositiva, la señorita María René, por favor? Buenos días. Buenos días. La capital era Aquisgrán, la actual Aachen, ubicada en el oeste de la actual Alemania, acerca de la frontera con Bélgica y los Países Bajos. Estaba dividido en ducados, condados y marcas, a cargo de duques, condes y marqueses, respectivamente. Su religión oficial era el cristianismo. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, la capital, en este caso del Imperio Carolingio, prácticamente estaba en Aquisgrán, ¿no? Que se ubicaba pues al oeste de Alemania, cercana con los territorios de Bélgica y los Países Bajos, ¿no? Aquí la característica sumamente importante del Imperio Carolingio es que el territorio, al ser extenso, prácticamente fue dividido en ducados, condados y marcas, ¿no? Que prácticamente estaban a cargo de duques, condes y marqueses. Es decir, prácticamente ellos dividieron estos territorios y obviamente colocaron a estas autoridades para controlar en el tema de lo que se llama el manejo administrativo, la política, las leyes, y además de ello establecer los recursos que prácticamente lograban determinar en base a los representantes, ¿no? Entonces, cada territorio era sumamente controlado y la religión oficial prácticamente era el cristianismo. En su momento, pues, Carlos Magno estableció de que cualquier persona que quisiera ingresar al Imperio Carolingio tenía que tener, pues, ser fiel a la religión cristiana. Si no, pues, obviamente no podían ingresar, ¿no? Muy bien, ubicación. ¿Me ayuda, por favor, el señor Amy Estefano, por favor? ¿Estamos ahí? Buenos días, licenciado. Buenos días. Ubicación. El Imperio Carolingio estaba ubicado a través de toda Europa occidental, pero su núcleo se encontraba en la actual Francia. Para poder conquistar el territorio de Europa occidental, el cual estaba gobernado anteriormente por los merovingios, Carlomagno ganó varias batallas cuyos territorios fueron conformando su imperio. Excelente, muy bien. Ahora vamos a detallar la ubicación, ¿no? Miren, por ejemplo, acá dentro de este mapa, ¿sí? Prácticamente se ubicó todo el territorio del Imperio Carolingio. Miren, entonces era un territorio sumamente grande y extenso. ¿Qué océano tenemos de este lado de acá? El Atlántico. El Atlántico, muy bien. En la partecita de abajo, ¿qué mar tenemos aquí? Mar Ese es el Mediterráneo. Mediterráneo. El mar Mediterráneo, muy bien. Ojo en las imágenes, ¿sí? Por si acaso tengamos en alguna prueba que resolverla. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de la economía. ¿Me ayuda, por favor, el señor Brian Alexander Silva, por favor? ¿Estamos ahí? Sí, buenos días. Buenos La días, por economía, favor. la economía del Imperio Carolingio se basaba en la producción agrícola, sobre todo en la cosecha de cereales, como el trigo y la cebada y la avena. Otras actividades económicas importantes eran la ganadería y la vacuna, y la porcina, la producción artesanal de armas, mobiliario e importación de exportaciones de productos. Prácticamente existía por el imperio autobásica, produciendo la necesidad de alimentar a sus habitantes. Ya, muy bien. Autoabastecía. Muy bien, excelente. La economía, ¿no? Prácticamente se basaba pues en la producción agrícola, en productos como los cereales, el trigo, la cebada, la avena, ¿no?
También podemos establecer de que trabajaron bastante en la ganadería vacuna, porcina y sobre todo en la producción artesanal, ¿no? Destacamos que el comercio prácticamente era inexistente, es decir, que ellos obviamente trabajaban, cultivaban y una vez que tenían todos los productos, abastecían pues a toda la población. Y en el caso de tener una sobreproducción, eventualmente todo lo guardaban, ¿sí? Entonces, en este caso, facilitaba de una u otra manera que toda la población pues cuenten con una alimentación y unas actividades que eran vigentes en donde todos tenían que realizar estas actividades, ¿no? Aquí tenemos lo que es una imagen en donde podemos observar cómo estaban trabajando en la agricultura y además de ello, cómo estaban trabajando también en las actividades de la ganadería, ¿no? Sí, entonces miren cómo ellos prácticamente trabajaban, ¿sí? Cómo cultivaban estos productos, ¿no? Muy bien, pasamos a su organización. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? La señorita María René, por favor. Organización social. La sociedad carolingia se encontraba dividida en dos grandes sectores: privilegiados, aquellos que gozaban de privilegios económicos, sociales y territoriales; emperador, alto clero y alta nobleza, baja nobleza y bajo clero; no privilegiados, aquellos que no poseían privilegios y que con sus impuestos y el diezmo mantenían a los sectores privilegiados: tenderos y pequeños comerciantes, artesanos y campesinos. Excelente, señorita, muy bien. Ahora, si bien es cierto, dentro de la organización prácticamente las clases sociales estaban sumamente determinadas, ¿no? La clase en la cual se dividían pues eran los privilegiados y los no privilegiados, ¿no? Entonces aquí hablamos directamente el alto clero, la alta nobleza, la baja nobleza, el bajo clero, que prácticamente gozaban de los privilegios económicos, sociales, territoriales, ¿no? Acá también en la clase social no privilegiados prácticamente estaban tenderos, pequeños comerciantes, artesanos, campesinos, ¿no? Que prácticamente no poseían lo que se conoce como privilegios y además de ello estaban obligados a cancelar los impuestos y los diezmos en general que prácticamente ayudaba a mantener pues al sector privilegiado, ¿no? Entonces muy bien, aquí tenemos alguna imagen en donde prácticamente detalla cómo el sector, hablando de la alta nobleza, era sumamente tratados, ¿no? Obviamente que ellos en este caso mantenían los mejores estatus o las mejores condiciones de vida. Ahora, nos vamos a la organización política. ¿Me ayuda, por favor, el señor Sergio Rolando? Ya. Organización. Organización política. La cabeza del imperio carolingo era el emperador, que concentraba en sus manos el máximo poder militar, judicial y legislativo. Para las funciones administrativas, el emperador se apoyaba en una corte dirigida por un chambelán que se encargaba de los asuntos del palacio, entre otros. También existían instituciones como las cancillerías que dirigían cuestiones civiles y eclesiásticas, y el tribunal palatino que aplicaba las capitulares disposiciones legales que regían sobre toda la población del imperio. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, entonces dentro de la cabeza administrativa del imperio estaba directamente lo que es el emperador, ¿no? A su vez también contaba lo que es con el apoyo de las funciones administrativas. Él estaba encargado directamente en la parte judicial, legislativo, tenía el control de todo el poder militar. Y además de ello, prácticamente tenía funcionarios como los chambelanes. Aquí también podemos hablar de la corte, sí, que en su momento también apoyaba las ideas del emperador. También destacamos lo que son instituciones eclesiásticas, el Tribunal Palatino, sí, que prácticamente establecían lo que son leyes
impuestos, ¿sí? Donde prácticamente la población en general tenía que cumplirlas, ¿no? Ahora, vamos a verificar cómo fue esa división territorial del Imperio Carolingio. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, el señor Juber Alejandro? ¿Estamos ahí? Juber Alejandro Bermeo. Buenos días. Buenos días, por favor. Ya Organización territorial. La organización territorial del Imperio Carolingio se basaba en 3 divisiones: condados, demarcaciones a modo provincias interiores que se encontraban bajo la responsabilidad de un conde; ducados, conjunto de condados que estaban bajo la dirección de un duque, nombrado directamente por el emperador; marcas, zonas que se encontraban en fronteras militarizadas y expuestas a invasiones extranjeras. Estaban bajo la responsabilidad de un marqués. Duques, condes y marqueses eran supervisados anualmente por los dominici, que quienes se decía que eran los ojos y los oídos del emperador. Eran pares de inspectores, un lacio y otro eclesiástico que se encargaba de juzgar a los abusos del poder y los actos de corrupción de los funcionarios carolingios. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien, 10. Ahora, si bien es cierto, la forma territorial o la organización que llegó a tener el Imperio Carolingio fue mediante los condados, ¿no? Que prácticamente estaban representados por un conde. Los ducados, de igual manera, bajo, pues, la representación de un duque. Y finalmente las marcas que estaban, en este caso, representadas por un marqués en general, ¿no? Prácticamente estos representantes en su momento también eran supervisados por los Missi Domini, que se le conocía, ¿no? Que prácticamente era una orden religiosa y que, según se mencionaba, eran los ojos y los oídos del emperador, ¿no? Ellos prácticamente supervisaban que dentro de estos territorios, obviamente, no exista la explotación, no existan los abusos de poder y además de ello no aparezca o no se fortalezca directamente la corrupción en general, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de su religión. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Gloria Génesis, por favor? Religión. Carlomagno era un devoto cristiano que se propuso proteger a la Iglesia y extender su influencia en toda Europa. Su relación con el papado fue estratégica, ya que los obispos de Roma otorgaron legitimidad a la dinastía carolingia, a cambio de protección contra los avances de Islam y las pretensiones de poder del Imperio bizantino. Carlomagno creó varios obispados, reunió 2 concilios y obligó a la población de su imperio a asistir a misa los domingos y a pagar el diezmo, un impuesto que servía para contribuir al mantenimiento de la Iglesia. También se propuso convertir al cristianismo a los pueblos que iba incorporando a su imperio. Para lograr este objetivo, apeló tanto a la cruz como a la espada. Sus ejércitos marchaban acompañados por sacerdotes que bautizaban a los que aceptaban convertirse al cristianismo. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, como ustedes saben, pues dentro de la religión, Carlos Magno prácticamente era un devoto cristiano como tal, ¿no?
mantenía pues buenas relaciones con el papado y obviamente pues tenía lo que es una protección contra, ¿sí?, los avances del Islam, que para aquel entonces también era una religión también sumamente fuerte, ¿no? Carlos Magno también creó lo que son concilios y obligó pues a la población en general a asistir a misa los días domingo, pagar los diezmos, impuestos y contribuir en este caso con el mantenimiento pues de la iglesia en general, ¿no? Aquí también podemos establecer que los territorios o los pueblos que se iban anexando al Imperio Carolingio prácticamente lo iban haciendo con la finalidad de extender lo que es la religión del cristianismo, ¿no? Aquí también podemos establecer que en su momento, cuando iban anexando con el ejército, el sacerdote que iba incorporando nuevos territorios prácticamente iba bautizando a las personas que encontraban en ellos, ¿no? Y poco a poco ellos prácticamente fueron obligados a tener pues la religión del cristianismo y además de ello directamente comprometerse con esta religión, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de la educación y la cultura del Imperio Carolingio. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor el señor Mateo Nicolás Calle, por favor? Ya, profe, listo. Educación y cultura. En la Alta Edad Media, la gran mayoría de las personas eran analfabetos. El propio Carlomagno durante la niñez no había recibido educación formal, instrucción formal. Para revertir esta situación, el emperador impulsó la apertura de escuelas destinadas a la formación de cortesanos, funcionarios y religiosos. La principal fue la Escuela Palantina, que funcionaba en Aquisgrán y a la que asistían Carlomagno y 6 de sus hijos. Estaba a cargo del inquilino de York, un sabio de origen anglosajón, que luego fue reemplazado por el godo Teodulfo. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Y es muy bien. Dentro de la educación y la cultura del Imperio Carolingio, prácticamente a la llegada de Carlos Magno fundó lo que son escuelas, ¿no? Aquí también podemos detallar una característica propia que el mismo representante, el mismo emperador Carlos Magno, no había tenido pues una educación formal desde su niñez y por ende pues él no sabía leer y escribir correctamente, ¿no? Para ello, prácticamente fundó lo que son escuelas destinadas a la formación de funcionarios religiosos, de cortesanos, ¿sí? Y que prácticamente impulsaba la educación en los jóvenes en general, ¿no? Pero es decir, solamente en la élite, prácticamente que estaban los privilegiados. Aquí también podemos establecer que una de las escuelas que creó Carlos Magno fue la Escuela Palatina, ¿no? Que prácticamente funcionaba en la capital Aquisgrán y ahí directamente asistía Carlos Magno y sus hijos, ¿no? Aquí también podemos establecer de que esta escuela estuvo a cargo de Alcuino de York. Prácticamente era un sabio que tenía muchos conocimientos y que era de origen anglosajón, ¿no? Y que en su momento, pues, impartía las clases a Carlos Magno. Y después, obviamente, fue reemplazado por el godo Teodulfo, ¿no? Que prácticamente eran personas que contaban con conocimientos sumamente grandes y compartían tanto al emperador, a sus hijos en general y al sector privilegiado del caso, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes en cómo prácticamente tanto Alcuino de York como Teodulfo prácticamente compartían pues sus conocimientos dentro de la escuela palatina, ¿no? Muy bien, ¿me ayuda la siguiente diapositiva, por favor? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, el señor Steven David Sánchez? ¿Estoy bien? Steven David Sánchez, ¿estamos ahí, por favor? ¿No? Muy bien, no se olvidará, por favor, de notificar si no nos quedamos sin participación. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Ashley, por favor? No, tampoco, señorita. Excelente.
Señorita María René, por favor. Educación y cultura. Otras escuelas funcionaban en abadías, obispados y monasterios, y su dirección estaba a cargo de sacerdotes cristianos. En los monasterios se conformaron importantes bibliotecas, en las cuales monjes copistas preservaron gran parte de la tradición cultural del mundo grecorromano. La labor de escuelas y monasterios transformaron al Imperio Carolingio en un centro de resurgimiento cultural denominado Renacimiento Carolingio. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, aquí también podemos establecer de que también se crearon escuelas, ¿sí? Dentro de las abadías, los obispados, monasterios, que prácticamente eran escuelas religiosas, ¿no? Aquí también podemos establecer de que los monasterios crearon también lo que son bibliotecas importantes y además de ello, prácticamente las escuelas religiosas buscaron directamente establecer el cristianismo como tal y obviamente que toda la población pues sea muy fiel a esta religión, ¿no? Entonces, las formas religiosas o las escuelas religiosas eventualmente formaban a lo que eran a los sacerdotes y con la finalidad, en este caso, de que acompañaran al ejército de Carlos Magno cuando iban anexando territorios, ¿no? Y a las personas que iban, en este caso, encontrando, obviamente, pues los colocaban con este símbolo religioso, ¿no? Aquí también podemos hablar un poquito acerca del arte que estuvo directamente en base a las enseñanzas, pues, del Imperio Romano, enseñanzas también del Imperio Bizantino, en donde prácticamente sus obras de arte destacaban materiales como el mármol, destacaban el oro, la plata, el cobre, y además de ello empezaron a crear lo que son templos o capillas sumamente grandes, ¿no? La capilla palatina de Aquisgrán, aquí también podemos hablar de la iglesia de San Vital de Ravenna, y también encontramos lo que son características propias, ¿no? Mire, por ejemplo, acá decoradas con los materiales sumamente representativos, el oro, la plata, los muros de igual manera sumamente decorados. Aquí también tenemos la imagen de los mosaicos, aquí tenemos la imagen de una copa, de igual manera de una corona, y miren, en este caso, cómo utilizaban las piedras preciosas para decorar lo que son figuras religiosas, ¿no? En el caso directamente de la crucifixión de Jesucristo. Entonces, miren, las iglesias obviamente pues eran sumamente decoradas y además de ello pues los sacerdotes en este caso obligaban a los feligreses dejar limpia una vez que asistían a misa, pagar los diezmos y además de ello cuidar estas iglesias, ¿no? Entonces, en este caso nosotros podemos detallar directamente que el Imperio Carolingio fue uno de los imperios más grandes que llegó a tener Europa y además de ello por las enseñanzas administrativas, la creación directamente de templos, la creación de escuelas, la forma de organización territorial que manejaban prácticamente sirvieron de base para culturas posteriores, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? De mi parte no, licenciado. Excelente, muy bien. Ya nos vemos más tardecito en Ciudadanía, ¿sí? De mi parte, chicos, cuídense mucho, pongan mucha atención en clases y nos vemos en la tardecita. Cuídense mucho. Gracias, Gracias. Licenciado.